7 en punto hora de Ecuador. Estamos listos ya para iniciar la clase de hoy. Y bueno, bendecimos al Eterno por este tiempo y esperamos que su favor, su ayuda, su revelación nos asista para poder compartir lo que tenemos que compartir y que podamos beber de su esencia, que esa es la idea. Una de las razones por las cuales, una de las motivaciones para hacer este estudio es que hay tantas y tantas opiniones, tantos y tantos argumentos dando vueltas por ahí. No es que tal vez sean nuevos, no pienso que sean tan nuevos, ¿verdad? Lo que pasa es que los medios de comunicación pues nos permiten ver, ¿verdad?, todo lo que estaba ahí debajo de la alfombra. Y claro, hoy estamos bombardeados por muchos argumentos en relación a este y muchos otros temas, ¿verdad? Con mucha distorsión. Y hay temas que no logramos, o sea, no logramos, ¿cómo se llama? Ni siquiera dar el espacio, ¿verdad? Con ciertas posiciones, dar el espacio, ¿verdad? Como uno siempre, bueno, como yo he hecho en muchas ocasiones, ¿verdad? Y es cuando hay una opinión contraria a la que yo tengo, ¿verdad? Pues yo siempre he creído que eso no debe separarnos, ¿verdad? Si estamos alineados en lo que son las verdades fundamentales, las verdades de base. Sin embargo, hay posiciones con las que uno no puede congeniar y hay situaciones donde uno no puede decir, bueno, ¿verdad? Porque son radicalmente opuestas a lo que el Eterno ha establecido. Entonces, uno de los objetivos es poder definir nuestra posición, la posición mía personal y de la Red Shamer en relación a el tema que estamos tratando, que tiene que ver con la Trinidad. Hoy nos vamos a alejar un poquito del concepto Trinidad, ¿verdad? Y vamos a entrar un poquito más en lo que tiene que ver con la deidad de Yeshua. Porque aunque tiene que ver con la Trinidad, porque obviamente define el fundamento, define base, pero yo creo que lo que teníamos que tocar con relación a la Trinidad, pues la tocamos como tal, el concepto, su origen, su estructura. La semana pasada, pues, hablamos un poquito más acerca nos metimos un poquito más en el tema, nos acercamos al tema de la deidad de Yeshua. Tocamos un poquito la historia, un poco de la historia. Siempre es importante el aspecto histórico, ¿verdad? Hablamos de los padres de la iglesia, por lo menos algunos de ellos que representan como en forma general lo que los padres de la iglesia pensaban en relación a la Trinidad, por lo menos lo que al final, ¿verdad? Pensaron muchos de ellos cambiaron su posición, igual que en relación al rapto pretribulación, ¿verdad? La mayoría creían que el rapto o el arrebatamiento era al final de la gran tribulación de la semana de Daniel. Y bueno, el Vaticano dio la orden de cambiar el punto y se cambió. Y cambiaron de opinión. Ok, nosotros no cambiamos de opinión. Andamos en busca de la verdad para que la verdad nos nutra. De tal manera que, bueno, arrancamos con la clase. Algunas recomendaciones creo son importantes. Este es un tema, yo no diría controversial, pero sí diría que es un tema profundo y que requiere estudio. O sea, no podemos sacar conclusiones sin estudiar a profundidad el tema. ¿Ok? Yo mañana pasado les mando el material, les paso el material para que estudien estas dos clases anteriores.
Y porque no podemos simplemente escuchar, ¿verdad? Un tema como este hay que profundizar, porque son siglos de paradigma, de la construcción de un paradigma que no es tan fácil de derribar, ¿verdad? Mi intención no es convencerles, no me interesa. No me interesa convencer a nadie. Si el Espíritu de Dios redarguye, corrige e instruye, entonces me doy por satisfecho. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Mi intención no es convencer a nadie. Por eso no me interesan los debates, ¿verdad? Me interesa intercambiar pensamientos, me interesa intercambiar lo que el Eterno me está mostrando, o le está mostrando a otro, la posición de uno, la posición de otro, pero no me interesa el debate. Es decir, los reality show conmigo se mueren de hambre, porque no iría a ninguno, simplemente por darle rating, ¿verdad? Y no me interesa. Un día cometí el error de ir a un programa de Cristina Saralegui y me he arrepentido en polvo y ceniza. Decían los abuelos. Ok, gente hermosa. Bien. Aquí el otro punto que quiero mencionar es que necesitamos resistir la mentalidad griega. Necesitamos agarrar la mente griega o lo que quede de ella y meterla en una caja fuerte con doble seguro, con doble combinación. Porque en el pensamiento o bajo el pensamiento griego, bajo la influencia del pensamiento griego, más bien, si no lo entiendo, no lo creo. Comillas, abro comillas. Si no lo entiendo, no lo creo. Cierro comillas. Si no lo entiendo, no es así. Sencillo. Y yo creo que nosotros debemos ir un poquito más allá y permitirle al Señor sea Él quien nos convenza de. Porque sé que esto genera lucha, sé que genera debate en la mente, ¿verdad? Y es entendible, es comprensible y lo sé yo porque lo he vivido. Pero el consejo mío es ese, resistamos la mentalidad griega. Si no lo entiendo, no es así. Es que no lo entiendo. Ok, si no lo entiende, lo rechaza. Entonces, hay muchas personas que tienen un serio conflicto con esa posición. Porque de ahí al escepticismo es un paso muy pequeño y a la incredulidad es un paso también pequeño. Y de ahí a la apostasía es un brinco. Y en este tiempo, sobre todo, tenemos que cuidarnos de esto. Han habido miles de debates en relación a este tema y el tema se sigue debatiendo. ¿La Trinidad es o no es? ¿Son tres dioses en uno solo? ¿Son tres personas diferentes? Y con ello la divinidad de Yeshua. ¿Yeshua es Dios o no es Dios? ¿Perdió su condición de Dios cuando se hizo hombre? ¿Yeshua fue creado? ¿Es 100% hombre o 100% divino? ¿O las dos cosas? ¿O 50% hombre o 50% divino? ¿O Yeshua es una creación del pensamiento griego y los semidioses? O sea, ahí usted tiene para dónde escoger. Pero yo espero ayudarles a definir una posición y, pues claro, yo no voy a, más bien, es importante que diga que pues es el producto, lo que yo voy a plantear y lo que he estado planteando no solo es el producto de mi investigación, de mi convicción y por qué no de la revelación que el Eterno me ha dado, sino también es el producto de lo que he podido recibir de otros maestros, ¿verdad? De Michael Bruce, del Rudo Despertar, de Jim Stanley, sobre todo, que su exposición me parece espectacular en relación al tema. Entonces, mucho de esto tiene que ver con lo que ellos han expuesto, que al final, pues, es lo que el Espíritu de Dios quería transmitir. Bien,
Vamos entonces a la presentación de PowerPoint y arrancamos con el tema. Y ya saben, si tienen preguntas, ahí está Janina Bosman y Luis Boscán, que se las pueden contestar con muchísimo gusto. Que sé que ellos no tendrán ningún problema en responderle lo que sea, por complicada que sea la pregunta. Ok. Bien. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Vamos a usar mucho la escritura y dejar que la escritura sea la que nos hable, como dice Liliana Hunter. Que la Torá sea la que nos hable. Hoy estamos entonces en la parte número 3. Vamos a hablar del ángel de Elohim. Vamos a definir quién es el ángel de Elohim. Vamos también a mencionar las evidencias en los Targumim, las traducciones del hebreo, de la Torá hebrea al arameo. Y también vamos a hablar de la dinámica de las sinagogas del período del Segundo Templo, antes de Yeshua y un poco después de Yeshua. Ok, arrancamos. El planteamiento inicial. Hay dos pasajes que nos ayudan a ver no solo que no hay Trinidad, sino también que Yeshua fue desde antes del madero, es decir, la preexistencia de Yeshua. Y este es un tema de debate teológico por centurias. ¿Ok? Pero vamos a ver estos dos pasajes. El primero es Juan 3:13 y luego veremos Juan 1:18. En Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, es decir, Yeshua en su naturaleza humana. Otra vez, nadie ha subido al cielo, nadie, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y Juan 1:18 nos ayuda a entender mejor este contexto. Cuando se declara que al Padre nadie le ha visto, al Eterno, Elohim, nadie lo ha visto jamás. Verso 18. El Dios único que está en el seno, es decir, en lo íntimo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, el que está en el seno del Padre, el que descendió, el Dios único, Él es quien lo da a conocer. Porque al Padre nadie le ha visto. Parafraseando los dos versículos. Entonces, en el primero, Yeshua nos dice que nadie ha subido al cielo. Nadie. ¿A dónde? A la presencia de Elohim. ¿Ok? A la presencia de Elohim. Ojo, nadie ha subido. Porque al Padre nadie le ha visto. Pero en el verso 18 de Juan 1:18 dice, al Eterno nadie le ha visto. El Dios único dice que está en el seno o en lo íntimo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí de primera entrada se nos está planteando la divinidad de Yeshua. Entonces, cuando dice el seno, alude a la intimidad, al vientre, a la esencia. ¿Ok? Esto entonces, para poder entender mejor esto, nos vamos a ir atrás hasta el Génesis y desde ahí empezar a recorrer el camino para poder identificar a Yeshua en su preexistencia y en su divinidad. ¿Ok? La pregunta que surge entonces es, ¿quién es ese Dios único? Ese Dios único es el Verbo.
Juan 1:1. Dice, en el principio existía el Memra, o Milta, la palabra. En hebreo sería el Dabar. En arameo, Milta, Memra. Y el Memra era Elohim. Y Elohim era y es el Memra. Va de nuevo. Va de nuevo. Esta versión no es Reina Valera, no es King James, no es Dios habla hoy, menos todavía, no es Biblia de las Américas, es una traducción del arameo. En el principio existía el Memra, el Milta, la palabra. Y el Memra, la palabra, era Elohim. Y Elohim era el Memra. Entonces, Memra o Milta son dos palabras arameas para dabar o para palabra. Y alude a la manifestación visible del Padre. Es decir, una emanación. Y aunque esto lo voy a explicar luego en la cuarta clase, pero lo menciono y lo dejo ahí en el tapete o sobre la mesa. Entonces, no se separa del Padre. La palabra no se separa del Padre. Aún en su forma visible y encarnada del Verbo. Es decir, Yeshua no se separa del Padre. De tal manera que Elohim y su Memra, su palabra, son uno. Entonces, cuando hablamos del Padre, estamos hablando de la integralidad de la deidad. Cuando hablamos del Verbo, estamos hablando de la palabra del Padre, de la sustancia misma del Padre, y estaremos hablando de la esencia de vida. Cuando hablamos del Ruach, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, entonces estamos hablando del aliento del Padre, de la fragancia de él, y estamos hablando del poder. Pero estamos hablando de un mismo ser. De tal manera que dice Juan, verso 1:1, que desde el principio estaba el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero el Verbo se hizo carne. Es decir, el Verbo descendió, para podernos entender, fecundó el óvulo de María y nació Yeshua, el Mesías prometido. El Verbo se hizo carne. Y la traducción más correcta sería y tabernaculizó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Juan 17:25, leo de la versión Biblia del Jubileo, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Lo repetí. Ok. Lo puse 2 veces. No importa, para reafirmarlo. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, él hace las obras. Aquí Yeshua nos está corroborando, nos está confirmando. 1, él es el Memar, él es el Memra, él es el Dabar, él es la palabra. La palabra se hizo carne. Fecundó el óvulo de María y nació Yeshua. La palabra y el Padre no se separan.
Y aquí Yeshua nos lo confirma. Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Yeshua dice, mas el Padre que permanece en mí. Es decir, por si ustedes tienen duda de quién soy y de dónde vengo, el Padre permanece en mí. Yeshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y para mí es literal, porque hay una misma esencia. Hay una misma esencia y obviamente un propósito en ello. Pero de eso vamos a hablar la próxima clase. Este punto yo lo voy a ampliar después, pero yo quiero dejarle ahí sobre su mesa el pensamiento de que Elohim y el Memra, la palabra, no son dos cosas aparte. Que la palabra no se separa de Elohim. Y esa palabra, el verbo, se hizo carne y tomó forma de hombre. Las escrituras nos hablan de esto. Y nos hablan mucho y de forma muy hermosa. Vamos entonces a entrar en el tema del ángel de Elohim. Si al Padre nadie le ha visto, ¿quién es el que se le aparece en el primer pacto? Antiguo Testamento. A Moshe, a Abraham, a Jacob, a Josué, etc. El paradigma que manejamos es que es Dios el que se le apareció. El Padre Eterno. Yod-Hei Vah-Hei. Y Jehová es el que se le aparece. Tanto a Moshe allá en la zarza, a Abraham, capítulo 15, a Jacob en el capítulo 28, a Josué en el capítulo 5, etcétera. A Manoa, a qué sé yo. Pero, por eso puse el versículo como base. Si al Eterno nadie lo ha visto, entonces, ¿con quién hablaron ellos? ¿Quién les dirigió? Si todos ellos hubieran visto al Padre, Yeshua no hubiera dicho que nadie ha visto al Padre. Ni tampoco le hubiera dicho que él lo daba a conocer. ¿Ok? Nuestra percepción y conocimiento en relación a la deidad es finita, muy limitada. Entonces, yo no voy a tratar de alimentar la mentalidad griega ni el ego de ninguno. Solo quiero exponer la palabra y dar a conocer mi humilde pensamiento al respecto. Y pretendo que la Torá se explique a sí misma y el Ruach nos dé el entendimiento. Entendimiento como una. Un pensamiento de Jim Stanley que me gustó mucho. Elohim es infinito, incomparable, y está muy lejos de cualquier cosa imaginable, lejos de cualquier explicación racional o lógica. Lejos de cualquier explicación racional o lógica. Pero entonces, usemos un método muy rabínico. Preguntas. Y repito la pregunta. Si al Padre nadie le ha visto, como bien dijo Yeshua, ¿quién es el que se aparece en el primer pacto? A Moshe, a Abraham, a Jacob, a Josué, etcétera. Ok. ¿Quién es el ángel de Elohim? Un ángel es un mensajero. Un malak, la palabra hebrea. La palabra malak y la palabra melech, que se traduce como rey, contienen las mismas consonantes en hebreo, men, lamet y kaf. Entonces, esta consideración es importante
para el análisis que viene a continuación. ¿Ok? La línea divisoria, más allá de la semántica, entre Malak y Melech es muy pequeña. Y vamos a brincar de un Malak a un Melech. ¿Ok? Vamos a ver Génesis 16, del 8 al 9, donde el ángel del Eterno le habla a Sara. Ponga cuidado al texto. Y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y humíllate bajo su mano. Entonces, empieza hablando el Eterno y luego da un giro, un cambio, un brinco, un salto. Y le dijo, ¿quién? El Eterno, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y ahora el ángel del Señor le dice, vuélvete a tu señora y humíllate bajo su mano. Ahora vamos a ver al ángel del Eterno hablando con Abraham. El capítulo 22 de Génesis, del 11 al 16, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y llamó el ángel de Elohim a Abraham la segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dijo el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Conocemos la historia, el contexto cuando el Eterno le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Él sube al monte con Isaac. Isaac no tenía 9, 10, ni 11, ni 12 años, porque no hubiese podido cargar la leña que él cargó. Se cree que Isaac tenía alrededor de 30 años. Y si Isaac es tipo de Yeshua, tenía 30 años aproximadamente, o 33 años. Por ahí andan las cuentas. Pero en ese contexto, Isaac se acuesta sobre el altar porque él entiende lo que el Eterno quiere y él quiere obedecer al Eterno porque él pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? El altar, la leña está. Inmediatamente él entiende que el sacrificio es él. Él estaba familiarizado con lo que en el paganismo se hacía en ese sentido. Entonces, como Abraham, el relato bíblico nos dice que Abraham lo persiguió, ¿verdad? Para ponerlo en el altar. Entendemos que voluntariamente él se puso en el altar. Y como es tipo de Yeshua, ahí entendemos que fue un acto voluntario de él bajo entendimiento. Cuando Abraham va a ejecutar la sentencia, es decir, a cumplir lo que el Eterno le pide, que sacrifique a su hijo, él toma la daga y se la va a enterrar en el corazón a Isaac. Entonces, el ángel de Jehová le grita. Inmediatamente responde a Abraham y seguidamente a eso, el ángel le vuelve a hablar. Y mire, ponga atención a lo que le dijo. Por mí mismo he jurado. Entonces, ¿con quién estaba hablando Abraham? Con Elohim, con el Padre Eterno. Sí. Pero resulta ser que no es con el Padre Eterno, que no es con Elohim como lo percibimos o lo entendemos.
Es con el ángel de Elohim con quien estaba hablando. Y dice, por mí mismo he jurado, dijo el Señor, que por cuanto has hecho esto, y oiga la expresión, y no me has rehusado, ¿a quién? A mí, tu hijo, tu único. Y después de eso, entonces le da una tremenda promesa a Abraham. Pero aquí el ángel del Eterno dice, uno, por mí mismo jurado. Y dos, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, es decir, está hablando de él, no de Elohim, tu único hijo, entonces, y le lee la recompensa. ¿Por qué el ángel de Elohim habla como si fuese el eterno Dios? ¿Por qué? Por mí mismo he jurado y no me has rehusado. Son las dos expresiones claves en estos textos que nos dejan la incógnita. ¿Es Elohim? ¿Es el ángel? ¿O es lo mismo? Ahora vean lo que sucede en Génesis 31, 11, 13, cuando el ángel del Eterno dice que él es Elohim y empieza a respondernos estas preguntas. Verso 11, Génesis 31, dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos que suben sobre las ovejas, cinchados, pintados, overos, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y vea la expresión, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me prometiste voto. ¿A quién le prometió el voto? ¿Con quién hizo pacto Jacob? Con Elohim. Y aquí tenemos al ángel del Eterno recordándole a Jacob el voto que hizo, interviniendo en las circunstancias de abuso que Labán estaba teniendo para con Jacob. Le recuerda el lugar donde pusiste la piedra. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. El ángel habla como si fuera Elohim y usa la expresión Elohim de Betel, que significa la casa de él. Entonces, es claro que está diciendo que él es el Dios de la casa de él. Es decir, el ángel del Eterno está diciendo que él es Elohim. ¿Me va siguiendo? Ahora veamos la experiencia de Jacob y lo que Jacob dice. Génesis 48, 15, verso 16, versión Biblia de las Américas. Y bendijo a José y dijo, recordemos que en capítulo 48, Jacob ya está pronto a morir y llama a José y le dice a José que traiga a sus hijos, a Efraín y Manasés, para bendecirlos como si fueran sus propios hijos, es decir, para que tuviesen heredad. Dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Oiga bien, va de nuevo. Ojo el lenguaje. El Dios o Elohim, delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios, Elohim,
Hashem, que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. La pregunta aquí es, ¿qué ángel puede rescatar de todo mal? ¿Qué ángel puede rescatar de todo mal? Este es el ángel de Elohim. Y dice que acompañó a Jacob en todo su proceso. Ese mismo ángel fue el mismo con el que él argumentó en la tienda, perdón. Es el mismo ángel con el que él luchó. Y es el mismo ángel que se le presentó al final del Sulam. Entonces, el único ángel que puede librar de todo mal es Yeshua. Es Yeshua. Si a Dios nadie le ha visto, y Jacob tuvo dos experiencias con el ángel del Eterno, ese ángel es Yeshua. Ahora vean este pasaje. Éxodo 3, versos del 2 al 6. Dice, y se le apareció el ángel de Yod-Hei Vav-Hei en una llama de fuego en medio de un zarzal, y él miró y vio que el zarzal ardía en fuego y el zarzal no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa el zarzal no se quema? Y viendo el Eterno que iba a ver, lo llamó de en medio del zarzal y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Eterno. El ángel estaba en medio de la zarza. Llama a Moisés. Le pide que se quite el calzado de sus pies. Porque Moisés se había detenido a ver la zarza que no se consumía. Pero en medio de la zarza, dice, el ángel del Eterno se apareció. Y luego en el verso 6 dice, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, aquí claramente se nos está diciendo que el ángel del Eterno es Elohim. Que el ángel de Elohim es Elohim, por esta declaración que él está haciendo. Ahora, hay una referencia. Hay una referencia en la experiencia de Sadraga, Besaga y Abednego en el horno de fuego. Porque allá en la experiencia que tuvieron ellos tres, cuando los metieron al horno de fuego, dice que eran 3 y luego eran 4. ¿Apareció quién? Apareció el ángel del Eterno, Yeshua, en medio de aquel fuego. Pero aquí tenemos a Yeshua otra vez en medio del fuego, pero frente a Moisés,
y en una zarza que ardía. Nabucodonosor, al ver esta experiencia, Nabucodonosor dice de Yeshua, lo llama el hijo de los dioses. El hijo de los dioses. Pues la referencia que él tiene es pagana, obviamente, pero le llama el hijo de los dioses. Entonces, el ángel en la zarza es Yeshua. Yeshua es el ángel del Eterno y es Elohim. Y el verbo se hizo carne. ¿Será que son dos diferentes? ¿O es el mismo? Pero sigamos caminando por la escritura. Ahora en Josué, capítulo 5, versos 13 y 14. Dice, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas yo soy el príncipe del ejército de Elohei Sebaot. Ahora he venido. De esta forma se entiende. Entonces, mire lo que hace Josué. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su esclavo? ¿Qué ángel admitiría que lo adoren? El último que lo hizo fue arrojado del cielo. Fue arrojado del cielo. En Apocalipsis 19:10, Juan se postra delante del ángel que le muestra parte de la visión apocalíptica. Y Juan le adora. Pero el ángel le dice que no lo adore a él. Que la adoración es para aquel que hizo los cielos y la tierra. Y en Juan 1:9 nos dice que fue el verbo, el memar, el memra, el dabar. El verbo del Padre, la palabra del Padre, la que creó todo. Pablo dice que todo fue creado para Yeshua, por Yeshua y por medio de él. El creador del mundo, dice Juan. Entonces, el ángel que habla con Josué es Yeshua. Le pide a Josué que se quite los zapatos, las sandalias, repitiendo lo que había hecho con Moshe. Allá en la zarza, cuando le dijo, quita el calzado de tus pies, en Éxodo 3:24. Entonces, Yeshua es quien habla con Moshe y es quien habla con Josué. Él es Elohim. Hemos oído decir que el Eterno, Jehová, Elohim, sacó a Israel de Egipto. Vean lo que dice Jueces 2:1, Biblia del Jubileo. Dice, y el ángel de Elohim, el ángel del Señor, subió de Gilgal a Boquim, que en hebreo significa lloradores, y dijo, yo os saqué de Egipto. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? El ángel del Eterno, Yeshua,
el Mema, el Dabar. Con Josué se presenta como el príncipe de los ejércitos de Elohei Tsebaot. Y a mi entender, de la misma manera, interviene para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, el juicio que vino sobre Egipto y todo aquello que sucedió ahí vino de la mano del ángel del Eterno. Deuteronomio 4:20 dice, pero a vosotros Elohim os tomó, hablando de Israel, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. Le llama horno de hierro, para que le seáis por pueblo de su heredad, como parece en este día. Entonces, son dos éxodos, son dos liberaciones y dos libertadores, o el ángel del Eterno y Elohim son el mismo. Fue él, Yod-Hei Vah-Hei, quien estableció el pacto en el Sinaí. Porque aquí dice, en el verso 20, perdón. En Jueces 2:1, una parte B dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora, voy a pasar rápido por aquí. El pacto con Israel se establece en el monte Sinaí. ¿Ok? La característica de ese pacto es un pacto matrimonial. Jeremías dice que el Eterno se desposó con Israel en el Sinaí como una novia. Recuerde que el matrimonio tiene dos partes, el desposorio, que es la primera parte, y la consumación del mismo. Entonces, en el Sinaí, el Eterno envía las tablas de piedra, que es una ketubá, es un contrato matrimonial, y se desposa con la casa de Jacob, con Israel. Moshe sube al monte y ahí, en la presencia del Eterno, el mismo Elohim le entrega las tablas. ¿Sí? Pero si nadie ha visto al Padre, y en la zarza estaba Yeshua, el pacto de Sinaí lo hicieron Yeshua. Si al Padre nadie le ha visto, cuando Moisés subió al monte, él no ve al Padre eterno. Lo que él, con quien él habla, es el Verbo. Es con el ángel del Eterno. Es con la preencarnación de Yeshua. La imagen visible del Padre, ese es Yeshua. El Verbo toma forma y se le presenta a Moshe en la forma del ángel del Eterno. Entonces, ¿con quién se desposa Israel? Israel se desposa con Yeshua. El pacto en el Sinaí lo hicieron con Yeshua. En toda la Torá, Yeshua es el novio. No el Padre eterno, sino Yeshua.
Por eso es Yeshua hecho hombre. Es Yeshua hecho hombre que muere para redimir a Efraín, tema que ya hemos tratado, a quien le dio carta de repudio. ¿Quién le dio carta de repudio? Yeshua. Por el mal comportamiento de Efraín. No le dio carta de repudio a Judá, como ya sabemos, por la promesa que le había sido dada a David, porque de su simiente vendría el Mesías. Entonces Yeshua no le da carta de divorcio a Judá, aun cuando Judá pecó, porque él tenía que nacer de la Virgen. Él tenía que venir donde Miriam, ser fecundado ese óvulo, para él tomar forma de hombre. Por eso Pablo dice, Filipenses 2, 5 al 9, siendo en forma de Dios o siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Un acto voluntario. Eso en griego es keinosis. Y la próxima semana vamos a hablar de eso. ¿Con quién se desposó Israel? Con Yeshua. ¿Quién redime a Efraín por su pecado? Yeshua. Entonces Yeshua dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Efraín. Muere para redimir. Muere para redimir a Efraín. Yeshua tenía que morir. Uno, como el cordero inmolado. ¿No? Pero también tenía que morir como el esposo para poder redimir a la repudiada Efraín. Tan es así que Efraín también muere. Efesios 2, 6, Pablo lo dice. Juntamente con él, resucitamos. Eso quiere decir que morimos. Por eso Pablo en Corintios dice que nos presenta como una virgen al Eterno. Es decir, todo el proceso de redención que establece Yeshua, el derramamiento de su sangre, su muerte en el madero, nos redime. Que vamos a ser crucificados con él, muertos, sepultados y resucitados, levantados por el simbolismo del bautismo. Y al resucitar, es decir, al experimentar la nueva naturaleza, como pueblo, como novia, Efraín recobra su virginidad. Es decir, todas las afrentas del pasado, su adulterio y su fornicación espiritual quedaron borradas. Entonces ahora somos presentados como una novia sin mancha y sin arruga, es decir, sin contaminación al Eterno. Hay gente que dice, pero Carlos Soto, bueno, gente que bueno, no a mí, lo voy a hacer así, como si me lo estuvieran diciendo a mí. Pero Carlos Soto, ¿acaso Dios muere? Si Yeshua es Dios, ¿acaso Dios muere? No puede ser.
Yeshua no es Dios porque murió. Pero es que no entienden el tema de la naturaleza. Por un lado divina y por otro lado humana. La naturaleza que Yeshua adquirió para poder cumplir con el plan de redención fue la naturaleza humana. Pero él se despoja, dice Pablo, siendo igual a Dios o siendo en forma de Dios, se despoja él mismo, pero no eternamente. El verbo, la palabra de Elohim, es el que toma forma de hombre y como hombre tiene por un lado la naturaleza humana por Miriam y tiene la naturaleza divina. Por eso él no peca. Pero como hombre, en su naturaleza humana, debe ir a morir al madero. Eso no invalida, eso no le quita su deidad. Eso no elimina su sustancia. Lo enaltece. Me habla de un Dios hermoso que asume una naturaleza, la humana, para redimir aquello que él ama, para redimir aquello que fue creado por él y para él. Y dentro de eso, nosotros. Entonces, para mí no hay conflicto. Él dice, el Padre y yo somos uno. El Padre está en mí y yo en él. Vamos. Aun cuando está en su naturaleza humana, obviamente, como hombre, él ve al Padre, habla del Padre, de someterse al Padre, de dar a conocer al Padre. Claro, él aprovecha esa condición. Lo que el primer Adán no hizo, ahora Yeshua lo está haciendo. Yeshua es el sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yeshua no se podía casar como sacerdote, como lo dice la Torá, con una repudiada. Muere en el madero. Y con su muerte y su sangre, redime a Efraín y quita la afrenta de sobre Efraín. Resuelto el problema. Ok. En esta misma línea en la que venimos, vamos a ver algunas evidencias y vamos a usar los Targumim. Targum significa interpretación. Según los eruditos, en el contexto del siglo I antes de la era común, y el siglo I de la era común, poquito antes, un poquito después, básicamente en el tiempo que se le llama del Segundo Templo. Algunos creen que esto se extendió hasta la Edad Media. Dice, en las sinagogas se leía los escritos arameos de la Torá, llamados Targumim en plural, Targum en singular, que tiene que ver con la traducción aramea de la Torá. ¿Okay? Se leía en las sinagogas, se leía primero en hebreo y luego se leía en arameo, es decir, los Targumim. Y esto para la mayoría de las personas. El arameo
después del exilio a Babilonia, se convirtió en el idioma popular, por decirlo de alguna manera. El griego era el idioma comercial, pero en aquel contexto no todos hablaban griego. El hebreo no es que se perdió, sino que muchos dejaron de hablar griego por hablar el hebreo. Entonces se hacía la traducción, se usaba, perdón, esa traducción. Se leía, obviamente, la parashá, ¿verdad? Según Esdras, lo estableció Esdras, fue el que organizó la Torá y todo eso. Se leía la parashá, se leía en hebreo y luego se leía en arameo. Con el sobreénfasis, y para mí desmedido, que muchos han hecho en relación al griego, ¿verdad? Casi que asumiendo que Yeshua hablaba en griego y todos los discípulos hablaban en griego, de los cuales solo Lucas y Pablo hablaban griego, equivocadamente, porque la mayoría de los eruditos apuntan a que era el arameo el idioma más popular. Ahora, como en los comienzos del segundo estado, hacia el 140 antes de la era común, el hebreo ya no era comprendido por todos los judíos, porque la lengua coloquial era el arameo. Las lecturas de la Biblia, que mencioné ahorita, fueron traducidas al arameo para los asistentes a la sinagoga y provistas de explicaciones y comentarios para que todo el mundo las entendiese. Estas traducciones fueron realizadas por intérpretes, neturgemanim designados. Las targuminim resultantes, las más antiguas, fueron descubiertas en Qumrán y reflejan las interpretaciones religiosas de la época. Esto tomado del diccionario enciclopédico Biblia y Teología. Entonces, siendo parte del Talmud, dos de los más importantes Targumim son el Targum de Onkelos, de la Torá, y el Targum Jonatán, de los Neviín, es decir, los profetas. Y con ellos se leía la Haftará. ¿Ok? Entonces, repaso. En el período del segundo templo, luego de la deportación de la casa de Judá, de Babilonia, el idioma que imperó fue el arameo. Lengua coloquial, le llama el diccionario Biblia y Teología. No todos hablaban hebreo. Entonces, cada Shabbat, se leía la porción en hebreo y se leía luego en arameo para que todos pudiesen entender. ¿Ok? Entonces, los Targumim son traducciones del hebreo al arameo. ¿Ok? Ahora, vean qué interesante. Vamos a hacer un cuadro comparativo. Y aquí agradezco a Jim Stanley por la información. Un cuadro comparativo entre varios textos en hebreo y en arameo, para que ustedes puedan ver la diferencia y también podamos empaparnos del pensamiento hebreo y judío desde mucho tiempo atrás. Ok. El Targumim, los Targumim, el Memar y Yeshua. El lenguaje común del tiempo del segundo templo era el arameo, el lenguaje coloquial, y el hebreo, el lenguaje espiritual o sacro. Así se le consideraba. Los discípulos de Yeshua
estaban familiarizados con esta lengua y con los libros traducidos al arameo de la Torá. Esto es muy importante. Existen diferencias importantes entre las traducciones del hebreo y del arameo en ciertos pasajes. No que sean errores, sino que el lenguaje cambia y a veces el sentido cambia. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos de esto. En el hebreo, Génesis 3:8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. En arameo, Génesis 3:8 dice, luego oyeron la palabra, el memra del Eterno, que se paseaba por el huerto. La interpretación judía es, ellos escucharon el dabar que se paseaba, que caminaba. Aquí se menciona a Elohim como un humano, caminando, como con piernas. Pensamiento de Jim Stalin. Pero si meditamos en el texto, claro, dice que la voz del Señor Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Pero el arameo dice, luego oyeron el mema, la palabra de Elohim del Señor, que se paseaba por el huerto. ¿Quién se paseaba? La palabra. El mema. Génesis 6:6, otro ejemplo. La traducción en el hebreo dice, y se arrepintió Elohim, el Señor, el Eterno, de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. El arameo dice, y se arrepintió el Eterno en su palabra, en su membra, de haber hecho al hombre en la tierra, y pasó juicio sobre ellos por su membra, por su palabra, o a través de su palabra. Sígame, porque vamos a construir un paradigma con base en nuestro argumento. Entonces, la palabra de Elohim, el membra de Elohim, estableció juicio luego de que bajó al huerto. Al bajar al huerto, Adán y Eva, Adán y Java, habían transgredido ya la Torá. Entonces ellos escuchan al membra de Elohim paseándose en el huerto. Génesis 15:1 en el hebreo. Y después de esto vino la palabra del Eterno a Abraham en visión. ¿Recuerdan el pasaje? Y le dice el Eterno a Abraham, yo soy tu escudo. Bueno, yo soy tu galardón, ¿verdad? ¿Y qué le contesta Abraham? El Eterno le dice, sí, pero me va a heredar el esclavo nacido en casa. ¿Ok? Ese texto estoy hablando. Ahora vea cómo dice en arameo. No temas, porque aunque estos hombres se unan para ver contra ti, para venir contra ti, mi membra, mi palabra será tu escudo. O sea, ¿quién será el escudo para Abraham? El membra, el dabar, la palabra del Eterno, el ángel de Jehová, Yeshua. En el 15:16. En el arameo, capítulo 15 de Génesis, verso 16.
Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, recuerdan. Pero el arameo dice, Abraham creyó en el Memra, en la palabra, y le fue contado por justicia. No sé si a usted le parece que hay alguna diferencia, pero la diferencia es tal que hasta teológicamente plantea otra posición. Abraham creyó en el Memra. Abraham creyó en la palabra. Abraham creyó en Yeshua. Y eso le fue contado por justicia. Es decir, la justificación de Abraham fue por el Memra de Elohim, Yeshua. El Memra de Elohim se personificó y se le presentó a varios. En la zarza a Moshe, en el Zulán a Jacob, a Josué, etc. Cuando se le presenta a Abraham, él cree en el Memra y le es contado por justicia o es justificado. Esta fue una experiencia salvífica, una experiencia de salvación que tuvo Abraham. Y la palabra salvación significa poner aparte, poner en un lugar seguro. Esto fue consumado en el madero, complementado en el madero. Y recordemos que Yeshua al morir descendió a las partes bajas, al seno de Abraham. Recordemos que Yeshua da una enseñanza, no es una parábola. Es una especie de metáfora con un simbolismo muy profundo de lo que es el Sheol. Y explica que hay dos lugares. El lugar de tormento, donde están aquellos que no guardaron Torah, que no caminaron con el temor al Eterno. Y en el otro lado, el seno de Abraham, donde estaban aquellos que habían guardado Torah. Ese era el lugar de los justos, los que guardaban Torah. Y el otro era el lugar del tormento, y dice, y un abismo los separaba. Ajá. ¿Dónde tuvo la experiencia de justificación? Abraham. Cuando conoció al Memra y creyó en él. Uh-huh. Después de este momento, en el capítulo 18, Abraham se encuentra con los tres varones, los tres ángeles, que llegan donde él, y Abraham les prepara de comer, comen, y luego dos de estos ángeles se van para Sodoma y Gomorra, y la conversación tuvo que ver con Sodoma y Gomorra. Pero estos dos ángeles se van, y el ángel del Eterno dice, se queda ahí, se queda hablando con Abraham. Abraham habla con él, lo honra y lo adora. El Memra se le presenta a Abraham. Come con Abraham. Al igual que los otros dos ángeles, toma una forma humana y habla con Abraham. Pero Abraham entiende que no está
con un ángel como cualquier otro. Él tiene al verbo, al membra de Elohim delante de él. Cree en él y le es contado por justicia. Ahora veamos la experiencia de Jacob. En hebreo, Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje donde voy. ¿Recuerdan? El cielo se le abre, el Sulam Hashamain se manifiesta, el torbellino, él está acostado, recostado sobre una piedra, y dice que al final del torbellino estaba Yeshua. Ahora vea cómo dice el arameo. Si la membra del Eterno me acompaña, entonces Elohim será mi Dios. Si la membra del Eterno me acompaña, la membra de Elohim me acompaña, entonces Elohim será mi Dios. Yo encuentro que la diferencia aquí es muy importante. Porque la traducción al hebreo dice que Jacob hizo un voto con el Eterno y dijo, si fuere Elohim conmigo y me guardar en este viaje, ¿dónde voy? Pero el arameo nos da una idea mucho más rica. Dice, si la membra del Eterno me acompaña. El Padre no podía acompañarlo, pero su palabra personificada sí lo podía acompañar. Dice, entonces Elohim será mi Dios. Jacob pide ser acompañado por el Dabar, por el membra de Elohim, por Yeshua. Ahora, una nota importante que hacen los eruditos es que estos Targumim fueron escritos por judíos no creyentes en Yeshua. ¿Ok? Más ejemplos. Génesis 31:49. Dice, y Mispa, porque dijo que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. El contexto tiene que ver con el pacto que hizo Abraham con Lot. En el arameo dice, la palabra del Eterno, el membra del Eterno, viendo, sea el testigo entre tú y yo. Abraham y Lot pactan. Se van a apartar el uno del otro y entran en un pacto. Abraham, que conoce al membra, que conoce al Dabar, al ángel del Eterno, y entiende que es la manifestación visible de Elohim, porque cenó con él cuando asumió una forma física. Él dice, el membra, la palabra de Elohim, viendo, es decir, siendo testigo, testifique, sea testigo entre tú y yo, y vigile, porque cumplamos este pacto. Entonces fue la palabra del Eterno que vigilaba el pacto y mediaba en juicio entre ellos dos. Yo no sé si Lot entendería el tema, pero yo sé que Abraham sí la tenía bien clara. Entonces, el membra va a vigilar y va a ser el juez en este pacto que vamos a hacer. Y a la vez
será el testigo de lo que hagamos. Éxodo 14:31 en el hebreo. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Eterno y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. El arameo dice, y creyeron en el Dabar de Elohim. Creyeron en el Dabar y no creyeron solamente en la palabra. ¿Sí? Y creyeron en el Dabar, creyeron en el merma, en el menra de Elohim. En el verso 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ese mismo pasaje en arameo es, y la membra de Elohim habló todas estas palabras. ¿Quién habló? El membra de Elohim. ¿Cómo puede haber palabras sin que alguien las gesticule? El membra Yeshua. Sí, y habló todas estas palabras. Por tanto, la palabra no es diferente a Elohim. No podemos separar la palabra, el membra, de Elohim. El Padre eterno, la esencia, la sustancia de la deidad. Envía su palabra, se personifica y se le aparece a muchos. Habla, sirve de juez, pero no se separan, son ejad, una unidad compuesta. Entonces lo que el membro dice es la sustancia del que lo dijo. Lo que yo escucho hablar al Padre es lo que digo, porque el Padre está en mí y yo estoy en él. ¿Me sigue? Al Padre nadie lo ha visto. Está oculto. Más allá del séptimo cielo. Pero entonces proyecta su imagen visible para interactuar con el hombre. El membra, Yeshua. Éxodo 25:22 en hebreo dice, allí me encontraré contigo. Y sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. ¿Recuerdan? Moisés entraba y hablaba con el Eterno. La voz salía de ahí, de en medio de los dos querubines, que se llama el asiento de su gloria. En arameo dice, y designaré mi palabra para ti allí. ¿Qué le está diciendo? La palabra, el Dabar, se encontrará con ustedes. Levítico 26:9 dice, me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. El arameo dice, volveré a través de mi palabra, a través de mi memra, de mi memar, para hacer bien a ustedes. Volveré a través de mi palabra, el enviado, el malaj, que es el melech. La palabra se personificó, habló, fue el encuentro de, sirvió de testigo y juez, pero también fue enviada. El que envía y el enviado son el mismo. Para mí sí.
Deuteronomio 4:7 en el hebreo. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor, nuestro Dios, siempre que le invocamos? Pero el arameo, en el Targum Sebro Jonathan, dice, la membra del Señor Dios se sienta en su trono alto y sublime. Pareciera ser que no hay relación entre los dos pasajes, entre las dos versiones. La versión hebrea. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Okay? Siempre que se invocaba al Eterno, el Eterno hablaba. ¿Okay? Venía su palabra, su dirección. El arameo dice, la membra del Señor Dios se sienta en su trono alto y sublime. Los paganos, dice la historia, levantaban a sus dioses en alto, ya sea sobre los hombros, tarimas, o los ponían en montes, como un símbolo de que eran escuchados por el pueblo. Ojo la relación. David dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde, mi socorro viene de Hashem. ¿A qué se está refiriendo David? David lo que está diciendo es que los ídolos están puestos en lugares altos. Los ídolos, los dioses de los paganos están en los montes altos. Están en los lugares altos. Entonces dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo voy a alzar mis ojos a los montes. Pero quienes están ahí son los ídolos. Pero mi socorro no viene de ellos. Mi socorro viene de Hashem. ¿Ve la idea? Eran puestos en esos lugares altos para que el pueblo supiera que ellos eran escuchados. La versión entonces del Targum dice, el miembro del Señor Dios se sienta en su trono alto y sublime para ser escuchado. Es decir, el Eterno pone su memar en alto y sublime. Y dice, el memar se sienta. Vean lo que Isaías 6:1 dice. Dice que Elohim se sienta en el trono, alto y sublime. Elohim se sienta en su trono, alto y sublime. Verso 1. Empieza diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahí es donde inicia el ministerio de Isaías. Pero también para ese tiempo nace Roma y empiezan los Juegos Olímpicos. Interesante. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, por un lado, se nos dice que el Eterno Elohim sienta en el trono el Memar, la palabra de Elohim. Pero ¿cómo se sienta la palabra? La palabra no se sienta aquel que es el Memar, Yeshua, para que lo podamos escuchar. Pero el Memar y Elohim son el mismo. Porque entonces no hay dos tronos, no hay dos cabezas. Deuteronomio 4:7 dice
que él sienta, que la palabra, el memar de Elohim, se sienta en lo alto, en lo sublime. Y Isaías dice que Elohim se sienta en el trono, alto y sublime. Entonces, tenemos dos tronos o dos cabezas. No, es uno solo. En un pasaje nos habla del memar, sentado en el trono. Pero como el memar, el memra, el dabar, es Elohim, es Jehová. No hay contradicción cuando en Isaías 6:1, perdón, dice que Elohim se sienta en el trono alto y sublime. Es el mismo. No hay dos. No son dos. Los eruditos y rabinos establecen que no hubo debate por el periodo del segundo templo en relación a si el Memra y Elohim eran diferentes. Para los judíos, el Memra, el Dabar y Elohim eran lo mismo. Así lo creían. Así lo creían. No existió ni un solo debate, ni en el siglo I, entre los discípulos de Yeshua. Pablo no lo debate, lo corrobora. El próximo martes lo vamos a ver. No existe debate. No existió ese debate. Todos tenían claro que el Memra era Elohim. Que la personificación de la palabra del Dabar no lo separaba del Padre Eterno. Era una manifestación visible y eran uno. Luego ese verbo viene sobre Miriam, fecunda su óvulo. Y ahora nace el ungido que fue anunciado y profetizado, el Mashiach. Ahora Yeshua toma forma de hombre plena, tabernaculiza para cumplir el plan de redención. Muere y resucita. Y al final de los tiempos se volverán a unir. Y eso lo dejamos ahí para la próxima. Entonces, el miembro de Dios, de Elohim, aparece. Es la manifestación visible del Padre. El Padre es la integralidad de la deidad. El Verbo es la palabra de él, del Padre. Es la palabra del Padre. Es la esencia de vida. Y el Ruach es el aliento. Es el aliento del Padre, la fragancia del Verbo. Es el poder. Y quien manifiesta los dos, los revela. Pero vemos al Memra en el jardín, caminando en el huerto. El Memra es escuchado por Adán y Java. Pero también lo encontramos liberando a su pueblo. Liberando a su pueblo. Es el ángel del Eterno el que libera a Israel de Egipto.
Lo vemos mediando como juez y testigo entre Labán y Abraham. Habiendo tenido ya Abraham una experiencia con él. Y esa experiencia, por cuanto creyó en el Memra, en Yeshua, eso le fue contado por justicia. Lo vemos hablando de parte del Padre. También dando mandamientos. Siendo el guardián del pacto. Como un ayudante, igual que el Ruach HaKodesh. Como un compañero ayudador. Se dice de él en el capítulo 15, 1 de Génesis, que el Memra es escudo. Es protección. Pero también se nos dice que se sienta en el trono. Que es alto. Y es sublime. La Torá nos habla del ángel del Eterno como Yeshua. Los Targumim nos lo corroboran y nos relacionan el Memra con el ángel del Eterno y con Yeshua. En el pensamiento judío de aquellos tiempos no existía entonces un debate si el Memra y Elohim eran dos diferentes. Se entendía que eran uno solo. Por eso se canta Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Eterno nuestro Dios es uno, es Echad. No existe entonces un concepto trino, como tres dioses aparte, tres dioses diferentes, con personalidades diferentes, pero un mismo Dios. El Memra es la emanación del Padre. Es Yeshua. En el primer pacto vemos su preencarnación. Toma forma de hombre en ocasiones, pero en el pacto renovado es el hijo de Miriam, no es el hijo de José. Asume la naturaleza humana para cumplir el plan de redención. No deja de ser divino. No renuncia a su divinidad. Lo hace mientras asume la naturaleza humana. No se aferra al ser, no lo usa el ser igual a Dios como una ventaja para cumplir el propósito. Se enmarca dentro de esa naturaleza humana y cumple a cabalidad con el propósito. Pero sigue siendo uno con Elohim. Sigue siendo uno con el Padre. Y cuando Él se va, Él dice, les dejo mi espíritu. Y en otra ocasión dice el espíritu de mi Padre. Pero también habla de su espíritu. Él reafirma la unidad con el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en Él. ¿Por qué? Porque somos Ejad. Elohim es uno. Hashem es uno. No existe tal cosa como Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres dioses en un solo Dios. No existen tres cabezas, no existen tres tronos.
donde se sentó el Memra, lugar alto y sublime, el trono. Sobre ese mismo trono se sentó Elohim, Hashem. No fue que se sentó uno encima del otro. Es que son el mismo. Hay gente que me ha dicho, ¿y el Espíritu Santo? Porque muchas corrientes nos separaron de alguna manera. El Espíritu Santo de Yeshua y del Padre. Libros como Buenos Días, Espíritu Santo de Benny Hinn distorsionaron totalmente el concepto. Dios envió al Ruach con una misión muy clara y específica: guiarnos a toda verdad, revelarnos a Yeshua, revelarnos la Torá, revelarnos al Padre. Que los misterios nos fueran entendibles. Que pudiéramos ser introducidos en el propósito del Eterno. Entendiendo que las manifestaciones del Ruach obedecen al plan ya establecido por el Padre. Que en representación de la deidad, el Ruach nos guiaría y completaría el plan. Ayudaría a completar el plan. Cuando la gente pregunta, pero ¿y entonces el Espíritu Santo? Es porque han hecho una separación de acuerdo al concepto trinitario. No estoy invalidando la obra del Espíritu, todo lo contrario, la estoy poniendo en el contexto correcto. Me parece a mí. No dando un sobreénfasis en él. Porque Yeshua dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine el Olam Hasei. Y estaré con ustedes a través del Ruach. Él tomará de lo mío. Enseñé el martes en la Yeshiva de Raíces Hebreas. Tomará de lo mío y lo hará saber. Él no hablará de lo suyo. Hablará de lo mío. Vamos. Es decir, el Espíritu de Dios no funciona independientemente de Yeshua y el Padre. No funciona independientemente de Hashem. Es parte de la integralidad de la deidad. Cumple con el mismo propósito. No está para satisfacer las ambiciones cargadas de ego y de vanidad de los ministros. De algunos ministros que buscan elevar su rating o su popularidad por cómo los usa el Espíritu de Dios. Créame que el Espíritu de Dios no se va a prestar para algo tan carnal como eso. En el pensamiento de nuestro pueblo, el Memar, el Memra, el Rabar, es Elohim. Para cumplir el propósito, se nos presenta el Memra como el ángel del Eterno.
se personifica y es Yeshua. Pero es una manifestación, una emanación del Padre Eterno. Cuando Yeshua cumple la parte que le correspondía y asciende, el Ruach toma su lugar, toma su función, no que antes no ejerciera, sino que ahora es comisionado para guiarnos, tomando de lo que Yeshua tiene, es decir, de lo que Elohim tiene, para dárnoslo a saber a nosotros. Pero entonces, ¿a quién le oro? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Jesucristo? ¿A Yeshua? ¿O le oro al Padre? Si alguna persona piensa así, es porque todavía tiene el concepto trino en la mente. Cuando se va, cuando Juan se postra delante del ángel, el ángel le dice, no, 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 en el 19 y lo vuelve a hacer en el 22 de Apocalipsis. ¿Qué le dice el ángel? No, 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 no me adores a mí. Adora a aquel que creó todas las cosas. ¿Quién lo creó todo? El Padre. A través del Memra, Yeshua, la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La próxima semana vamos a usar un pasaje en Zacarías para que usted vea qué va a suceder al final. Pablo dice que al final de los tiempos, es decir, cuando termine el milenio, Satanás haya sido arrojado al lago de fuego, Yeshua le entregará al Padre todo. Y Zacarías dice, y habrá un solo Elohim y un solo nombre. Se acabará el conflicto de tres para ver claramente a uno solo. La dirección es clara. Oramos al Padre en el nombre de Yeshua para ser dirigidos por su Espíritu. Pero cuando de adoración e intimidad se trata, no hay diferenciación. No hay tres. La parte de intimidad es diferente a la parte funcional, logística, en relación al propósito y al plan. ¿Qué necesitamos? Revelación. Que nos formateen el disco duro, que nos desprogramen de la programación trinitaria, de la influencia del concepto pagano, para poder empezar a disfrutar de una dimensión diferente en relación a la naturaleza de nuestro Elohim, de nuestro Señor. Si otros creen diferente, respete su posición. No imponga lo que cree. Y si se da la oportunidad, enseñe.
Pero para enseñar, necesita estudiar, necesita la revelación. Y eso lo tenemos ahí a la mano. Espero haberle ayudado a darle una perspectiva del primer pacto y del eje principal del primer pacto. Una perspectiva que a lo mejor no tenía o la tenía un poco vaga o la tenía. Espero habérsela reafirmado. Bien, familia. Un abrazo a la distancia. No quiero extenderme en el tiempo. Si usted tiene preguntas, por favor, envíemelas al correo. ¿Sí? Además, así es más formal y es más fácil y es mejor. La respuesta será más de acuerdo a la pregunta que usted haga y dedicaré el tiempo para formularla y enviársela. ¿Ok? Bien. Un abrazo para todos y bendiciones.